Aquí estamos en otra edición de Hablemos de Política. Vamos a hablar de la ciudad de Santa Fe. Algunas críticas en materia de seguridad que se ha hecho desde el peronismo en momentos donde, si bien por estos días parece haberse calmado la ola, por ejemplo, de robos y roturas en el centro de Santa Fe, el tema de seguridad nunca se va de la ciudad de Santa Fe. Así que vamos a hablar con Jorge Fernández, concejal del peronismo, acerca de ese tema. También la Convención Constituyente, que está llegando en su tramo final, debates que tienen que ver, por ejemplo, como el artículo 3 de la inclusión o no de la religión católica como culto oficial en la provincia y otros temas que se están cerrando por estos momentos. Pausa y primer bloque de Hablemos de Política. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Últimos hechos de inseguridad en la ciudad de Santa Fe han desencadenado algunas críticas y algunos están diciendo directamente no hay plan de seguridad. Concejal Fernández, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿No hay plan de seguridad en Santa Fe? Aseguro que no hay plan de seguridad. No lo hubo nunca, en realidad, en esta gestión. Y hace mucho tiempo que no se discute seriamente un plan de seguridad. El debate que yo planteé en el Consejo Deliberante no fue simplemente una práctica habitual en todos los debates políticos, que es decirle al oficialismo que está haciendo las cosas mal, sino yo lo que planteé cuando dije que no había un plan de seguridad es que esta era la oportunidad del momento político para discutir seriamente un plan de seguridad, porque lo que llaman plan de seguridad retóricamente los funcionarios o lo que hablan de seguridad ya viene fracasando hace 20 años. Hace 20 años que venimos haciendo lo mismo, 20, 25 años, lo podemos discutir. Hace 25 años que venimos haciendo lo mismo en la ciudad de Santa Fe y no estamos obteniendo ningún resultado, más allá de si discutimos sobre homicidios. Los homicidios vienen bajando desde el año 2020 sistemáticamente en la ciudad de Santa Fe, eso es una muy buena noticia, pero los delitos predatorios se mantienen altos, incluso con picos muy altos, como, a mi entender, está ocurriendo en la ciudad desde hace un año aproximadamente. ¿Qué sería un plan de seguridad para aquel que no conoce? ¿Qué debería tener? ¿Qué lineamientos? Lo primero que hay que tener es un diagnóstico. Yo creo que el municipio y la provincia también no tienen un diagnóstico, y si lo tienen está errado, de lo que ha pasado en la ciudad de Santa Fe desde, incluso diría desde mediados de los años 90, cuando viene creciendo sistemáticamente el delito predatorio en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe y en toda la Argentina, que tiene que ver justamente con la introducción de políticas neoliberales que han fracturado no solo el contrato social, sino los lazos sociales, y han generado una sociedad dividida, una sociedad de excluidos, y en ese territorio donde vive gran parte de los excluidos, donde el Estado se ha ausentado en las últimas 2 décadas o 3 décadas, es donde empiezan a aparecer desde ese tiempo las condiciones estructurales que favorecen el crecimiento de los delitos predatorios. Pero nadie está haciendo el diagnóstico. El único diagnóstico que se hace es si ponemos más o menos policías, si ponemos más o menos cámaras, que es yo estoy de acuerdo, eso es parte de un plan de seguridad, pero si es solamente esa la variable que se toma, los resultados son resultados absolutamente ineficientes. No estamos logrando contener el delito. Jorge, te quiero consultar, vos hablabas de políticas neoliberales, más allá de la orientación de la política, es claro que parece haber incluso gente que vive en la calle, mucho más que tiempo antes, ¿no? Y esto, ¿en qué medida forma parte también de este agravamiento o en qué posibilidades tiene lo que vos reclamas, un plan de seguridad, de ser exitoso medianamente en este contexto social? La gente que vive en la calle es un síntoma de lo que está pasando desde una perspectiva económica y social. Esto es, la economía o la situación actual de la economía en la Argentina expulsa permanentemente gente, no solo del mercado laboral, sino de las condiciones básicas de subsistencia. Esto es vivir en algún lugar que tenga un techo, ¿sí? Y acceder a cuestiones básicas.
los está expulsando de la posibilidad de acceder también a la alimentación, o sea, los niveles de exclusión social son cada vez más altos. Pero eso puede modificar muy poquito los niveles de criminalidad. Lo que verdaderamente impacta los niveles de criminalidad es lo que está pasando en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe desde hace mucho tiempo, donde con algunas, yo estoy pensando en una película, uno puede mirar año por año y hay algunas modificaciones, o en algunos periodos, o en algunos gobiernos, porque hay algunas políticas sociales, porque hay algunas políticas productivas, porque hay algunas políticas laborales pero después el delito predatorio se mantiene constante, con algunos crecimientos en algunos momentos, este es uno de ellos, porque esas condiciones estructurales no se modifican. Y con esto no estoy diciendo de que el delito va a cambiar cuando vivamos una sociedad absolutamente igualitaria o cuando todo el mundo, cuando haya 100% de empleo. Lo que por lo menos en las sociedades contemporáneas no ocurre en las sociedades desarrolladas tampoco. Pero hay una serie de condiciones estructurales que alimentan y potencian la violencia, en primer lugar. La violencia transita en Santa Fe hace más de 20 años en los mismos territorios, la violencia altamente lesiva, y genera las condiciones, entre ellas el consumo de drogas, ¿sí? Para que eso alimente, ¿sí? Y retroalimente permanentemente el alto nivel de delitos predatorios, esto es de robos, tentativas de robos, robos calificados que ocurren en la vía pública y también en los domicilios privados en la ciudad de Santa Fe. Casi como una respuesta a esto, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, hace unos días publicó en Instagram un video, no sé si tuviste oportunidad de verlo, donde hacía una especie de racia de trapitos en la ciudad de Santa Fe, publicitado con una música muy sugestiva, de pianos. ¿Qué opinión tenés de esto? Eso es una venta de humo, puramente vender humo. Que haya trapitos que generen no solo inseguridad, sino que estén vinculados a delitos específicamente, eso es real. Que mover durante un día los trapitos de un lugar específico y publicarlo, eso no es una política de seguridad, eso es directamente tratar de generar un efecto placebo en la ciudadanía, decirle, miren, estamos haciendo algo. Pero lo que hay que mirar, lo que no está mirando ni está mostrando el gobierno provincial ni el gobierno local, son los índices. ¿Cuántos delitos predatorios hay? Yo le reclamo... Ahora, es una cifra complicada de lograr, porque ¿cuánta gente denuncia que le roban un celular? Algunas sí, y no todas, digamos, ¿no? ¿Cómo lográs llegar a ese dato? Hay una forma de llegar a ese dato. Nunca va a ser un dato preciso. Pero lo que hay que hacer y lo que le venimos reclamando al municipio es que haga una encuesta de victimización. Ya les digo que no la van a hacer, porque no quieren mostrar el número real de los delitos. el gobierno. Una encuesta de victimización te dice cuántos delitos hay, no, pero se puede contrastar con los datos que ingresan al sistema vía 911, denuncias policiales, ingresos al MPA, denuncias, etcétera, que muestran un número, que no es el número real, pero sí te puede mostrar una tendencia a largo plazo. Hace algunos años cuando consultábamos sobre esto decía, bueno, hubo un momento de quiebre en la sociedad que fue la inundación del 2003. ¿Vos coincidís? Porque recién vos mencionaste 20 o 30 años de que no hay un plan de seguridad donde abarca las gestiones del Frente Progresista y también abarca gestiones del peronismo en Santa Fe, ¿no? ¿Vos ves ese momento de quiebre o no? No, yo no creo que la inundación sea el momento de quiebre. Yo creo que el momento de quiebre es cuando empiezan a impactar fuertemente las políticas neoliberales en los años 90. No sé cuál es la fecha exacta, pero la podemos situar entre el año 94 y el año 97, que empieza en toda la Argentina a verse una curva de aumento de los delitos predatorios, que después se potencia en los años 2000. Hay algunas políticas nacionales e incluso provinciales que amortiguaron algunos efectos, sobre todo de cierto tipo de criminalidad, porque fueron políticas sociales o porque aumentó el empleo entre el 2003 y el 2010, pero hasta ahí se detuvo y otra vez volvimos a tener una senda de estancamiento económico, de profundización en algunos periodos, como en este, de las políticas neoliberales, que lo que hacen es desvincular a mucha gente, pero fundamentalmente a los varones jóvenes, de las redes de contención. ¿Y a dónde? Porque las experiencias vitales de esos pibes siguen. ¿A dónde se vinculan o con quién se vinculan esos pibes para por lo menos tener una identidad? Más allá de la cuestión material, a las organizaciones criminales, a los kioscos de droga, al reparto y la venta de drogas. Entonces, ¿quién está atendiendo esta situación en los barrios de la ciudad de Santa Fe? Nadie, el Estado está ausente. Cuando el Estado se va, lo que aparece es esto.
Y si no atendemos esta situación al mismo tiempo que atendemos los efectos, esto es que ponemos más policías, más patrulleros, más cámaras, vamos a seguir teniendo el mismo problema, pero vamos a gastar cada vez más dinero. Hay quienes hablan de una sociedad partida en la ciudad de Santa Fe. Este estado que no está presente, uno puede decir, bueno, está presente en algunos lugares, una costanera un bulevar que está remodelado, una costanera también. ¿Falta una decisión política para intervenir en otros lugares donde se interviene poco? Si quieren solucionar el problema de seguridad, seguro, valga la redundancia, ¿no? Seguro que tienen que intervenir en aquellos territorios en donde se han generado históricamente las condiciones para el crecimiento de la criminalidad. Uno puede decir que básicamente la identidad se la podía dar a estos pibes que no estudian, que no trabajan, y el ingreso al mundo del trabajo. Eso requiere de un cambio estructural casi a nivel país, para que tengan trabajo todos los pibes que hoy en los barrios de Santa Fe no tienen laburo. Pero no es solamente una cuestión de acceso al mercado laboral, es también una cuestión de cuáles son sus identidades, cómo construyen sus identidades a través de la contención del Estado, por un lado, de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias. Estamos pensando pibes que no tienen ningún vínculo con nada de lo que nosotros llamamos comunidad. Claro. Al contrario, destruyen esos vínculos comunitarios, destruyen a la escuela, destruyen al centro de salud, están en conflicto con esos espacios, hay que integrarlos. Eso no quiere decir que vayan a trabajar mañana, porque no depende solamente del Estado, depende también del mercado. Pero en un mercado que está en retracción, en un mercado laboral y productivo que está en caída, y con un Estado que se está retirando, lo que estamos ofreciéndole a esos pibes es más marginalidad, más exclusión y más criminalidad. Jorge, gracias por venir a charlar de política con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y el tema de la convención nos va a convocar en esta etapa final de la Reformadora 2025. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Venimos. Segundo bloque de Hablemos de Política, que lo vamos a hacer con la doctora Dayana Gallo Ambrosis, habitual funcionaria del Ministerio de Educación, pero en este caso convencional constituyente, que además tiene conocimientos importantes en materia constitucional. Tiempo final de la convención reformadora, faltan algunas horas de debate, pero estamos entrando ya en la recta final. Antes de ir a algunos temas en particular, una referencia global de lo que es la convención, Dayana. Bueno, primero agradecerles la invitación. La verdad que es un hecho histórico, como lo hemos dicho, y sobre todo nos deja un montón de enseñanzas, porque lo que yo digo es que los 69 convencionales que estamos ahí, cada uno con su recorrido, con su historia, fuimos a poner lo mejor de nosotros y nosotras para los santafesinos y santafesinas, y creo que a pesar de algunos traspiés que hemos tenido dentro de la convención, primó el diálogo,
los consensos, buscar por lo menos aunar en lo que estamos de acuerdo y dejar de lado las diferencias. Me parece que eso ha sido algo predominante y sobre todo mucho diálogo, que hoy en día en la política no lo vemos porque hay mezquindad, porque hay violencia y creo que eso en la reforma constitucional que estamos llevando adelante no se vio. Ahora, ¿no te parece que hay algunos sectores, más allá de que en varios casos hubo dictamen de minoría, había una oposición de alguna manera fundada porque había otra idea plasmada en un papel, que hay algunos sectores que fueron más para las redes sociales y para viralizar momentos que para otra cosa? Yo creo que sí, no metería a todos y todas en la bolsa. Creo que hay algunos convencionales que sí fueron a hablarle a la popular. Es como que sabían que perdían el partido y fueron a buscar, digamos, alguna jugada. Exacto, fueron a buscar alguna jugada, algo donde sacar. Pero la realidad es que cuando las cámaras se apagan y hay que ponerse a trabajar, en la mayoría de los casos... Lo hicieron. Todos lo hicieron. Hay algunos temas donde el socialismo por ahí se lo ve un poco incómodo, porque como decía, es diálogo, es negociación, pero banderas... Algunas parecen haberlas podido torcer, como por ejemplo de la caja, pero ahora con el tema justicia, por lo que está redactado no tiene mucho que ver de la manera como se juzga y se selecciona, por ejemplo, a los jueces o fiscales, con lo que ustedes habían planteado. ¿Cómo toman esa situación? Yo creo que nosotros como socialistas tenemos la obligación de ver la lectura de la realidad, o sea, de poder hacer un análisis. Guillermo Esteves Boero decía en una frase, hace mucho tiempo, no la digo literal, él decía, si la sociedad pide malbones, pero nosotros como socialistas creemos que las rosas son mejores, escuchemos primero a la sociedad, démosles los malbones y demos los debates que sean necesarios para llegar a las rosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros teníamos un proyecto como socialistas porque hace muchos años venimos trabajando en lo que hoy se concretó y es una realidad, que es la reforma constitucional. Ahora bien, no podemos ser sesgados en nuestro análisis de que iba a ser todo tal cual como el socialismo lo planteaba. Y creo que ahí está la riqueza, en la diversidad y en poder escuchar a los otros qué tenían para plantear, para llegar a esos consensos que quizás no es lo que nosotros planteamos desde un inicio, pero que realmente es lo posible y sobre todo pensando en la gente. Porque yo siempre digo, esta reforma tiene razón de ser si después de un tiempo vemos que realmente impacta en la vida cotidiana de las personas. El tema es que las reformas se hacen cada 40 o 50 años como mínimo y las malbones va a haber que esperar 50, 60 años para cambiarlo por rosas. Yo creo que en realidad son tiempos que, a pesar de la dificultad que vemos a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe hay una maduración política de todos los espacios, incluido con los shows, ¿no? que se ven. Shows incluidos. Exacto. Pero a mí me parece que todos y todas estamos pensando en el punto y coma para beneficiar a la gente. Lo de justicia ayer fue clave, porque nosotros además lo que hicimos fue plasmar un proceso que se inició en el 2006, ¿sí?, en donde cambia el sistema de inquisitivo a un sistema acusatorio, con oralidad, donde se dividen las funciones, un fiscal es el que investiga, un defensor es el que hace la defensa técnica y un juez es el que termina definiendo, y que además ahora tenemos el juicio por jurados, que ustedes saben que en Santa Fe hace poquito tiempo, 1 o 2 días, se realizó el primer juicio por jurados, y eso democratiza la justicia, pero ese cambio no viene de ahora. Empezó en el 2006 y se materializó con el gobierno de Hermes Wiener en un primer momento, pero fundamentalmente el 10 de febrero del 2014 con el gobierno de Antonio Bonfatti. Una de las discusiones más arduas que ayer zanjaron es el tema de los fiscales, la independencia, la autonomía, la autarquía. ¿Te vas conforme y crees que, como decía Mariano, en los próximos 40, 50 años habrá fiscales en su mayoría idóneos a partir de lo que ustedes hicieron? Me voy muy conforme con eso, porque pensar ese organismo, ese ministerio, digamos, público, con 2 cabezas, por fuera de lo que es el Poder Judicial, como un extra poder, dotarlo, me parece que da transparencia, da también herramientas para que la población pueda acudir y también, sobre todo, pensar en esto, la defensa integral. Esto es algo que ayer quizás en el debate pasó inadvertido, pero cuando hablamos, hoy era la defensa penal,
¿sí? Pero cuando hablamos de una defensa integral, se incorporan los que son los fiscales civiles, que en realidad no le ponen así, le ponemos procuradores. ¿Por qué digo esto? Y acá me meto en un tema que quizás pueda ser polémico, pero es un tema que atender. La persona que comete un delito y que tiene que ser defendida técnicamente, esa persona tiene una familia, probablemente tiene hijos, hijas, menores de edad, que quedan en estado, en situación de vulneración porque el adulto responsable está preso. Lo digo así concretamente. Esa familia polula por todo el sistema judicial para ver quién se va a hacer cargo de esos niños y niñas, quién va a poder darle una ayuda. Digo, ahora, ¿nosotros vamos a condenar a esa familia por lo que hizo una persona de la familia, que está bien, que tiene que tener su proceso y demás? Bueno, la defensa integral lo que hace es que si una persona, digamos, llega porque cometió un ilícito y tienen que defenderlo, no tenga que la familia o el entorno andar polulando por tribunales para recibir una ayuda del Estado, porque es el Estado el que tiene que poder prever todo. Lo mismo las víctimas, porque también al poder poner en un extra poder y poner todo, digamos, la carne al asador, por así decirlo, los recursos fluyen de otra manera. Miren, les cuento algo. Nosotros en la provincia de Santa Fe, y por mi función en el Ministerio de Educación, generamos un protocolo cuando las escuelas tienen algún siniestro o algún hecho delictivo. En la ciudad de Rosario y en Santa Fe, porque son grandes, tenemos los centros territoriales de denuncia. Los centros territoriales de denuncia dependen del Ministerio de Seguridad, pero coordinan directamente con el Ministerio Público de la Acusación actualmente. ¿Qué permite esto? Que hoy, cuando hay alguna situación de hecho delictivo en una escuela, y no estoy hablando solamente de un robo, estoy hablando de un abuso sexual, y en donde el docente o el asistente escolar se entera de esa situación, nosotros sacamos de la esfera de la escuela eso, la escuela hace un acta y es el funcionario político delegado de cada regional que eleva al Ministerio Público de la Acusación esa denuncia. La selección de jueces y la manera de cómo evaluarlos, yo tengo una opinión formada, me parece que si queda así como todo indica que va a quedar votado, va a haber mucha participación de la política en la selección y sobre todo del gobernador de seleccionar quiénes son los hombres de la justicia. ¿Vos no creés que queda de esta manera? ¿Le dan demasiadas atribuciones al poder político y concretamente al gobernador? Yo creo que no, y te explico por qué. Cuando hice mi intervención con respecto a justicia, también dije que había que pensar en una integralidad en todo el sistema. Nosotros estamos reestructurando los poderes del Estado. No es solamente la justicia. Si nosotros miramos solamente la justicia, le vamos a errar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le sacamos la facultad al gobernador en el artículo 72, inciso 7, donde en el receso legislativo el gobernador podía designar, digamos, a dedo quien quisiera para ocupar un cargo que estuviera vacante en la justicia. Transitoriamente, sí. Sí, pero lo podía designar. Después era muy difícil de volver atrás. Entonces, a mí me parece que eliminar eso, poner un consejo asesor, digamos, con distintas figuras que planteen en cómo definir, digamos, hacer un concurso transparente, esos fiscales, defensores o magistrados, a mí me parece que le da transparencia al proceso. La última, Dayana, nos parece que esta discusión tiene más peso en Santa Fe y tendría menos peso, tiene menos peso en Rosario, pero la participación de la Iglesia Católica, por circunstancias históricas acá en Santa Fe, tiene un peso determinado. Está este debate que puede zanjarse en las próximas horas sobre cómo se incluye, si es que se incluye algún culto con alguna preferencia en el texto constitucional. Sabemos con el pensamiento socialismo de siempre, digamos. ¿Qué crees que puede pasar? Porque ahí parece que en Unidos hay opiniones también encontradas. Bueno, era un poco como te decía antes. Somos muchos y muchas, cada uno con una tradición distinta. Nosotros, obviamente, desde el socialismo planteábamos el Estado es laico, pero quedó en la redacción, por lo menos del despacho de mayoría que sale de la Comisión de Derechos y Garantías, que el Estado no va a tener ninguna religión oficial. Sí. Entonces, yo creo que en eso nos vamos